Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme, Señor, conviérteme en amigo tuyo, en un buen amigo que esté siempre a tu lado, porque estamos avanzando en esta Cuaresma hacia ti, Jesús, hacia tu presencia en la cruz, y me acordaba leyendo el Evangelio de hoy de el último viaje que hizo San Juan Pablo II a España, que tenía como lema, un lema muy curioso, que es: el Papa viene a verte, el Papa viene a verte. Y había un niño llamado Quique, cuyos padres dijeron: vamos, Quique, vamos a ver al Papa que viene a verte, ¿no? Y entonces el niño, antes de salir de casa, pues cogió un papelito, cogió un lapicero y escribió unas frasecitas y se guardó el papelito. Y cuando fueron ahí a una de las calles principales donde iba a pasar el Papa móvil, pues Quique se quedó un poco defraudado porque había tantísima gente que él no veía nada, el pobre, todo lleno de gente muy alta y él tan bajito. E intentó abrirse paso como pudo entre la gente hasta que al final llegó a la línea donde pasaba el coche, la carretera que está llena de policías que hacían una cadena para que nadie pasase. Y Quique esperaba y esperaba y no pasaba el Papa móvil, y Quique mirando, pero no pasaba, no venía el Papa. Ya se cansó de esperar y se volvió con sus padres. Y el papelito que había escrito se lo dio a un policía. Dice: dáselo esto al Papa cuando venga, que yo ya estoy cansado. El policía miró el papelito, sonrió y se lo guardó. Y fue a ver uno de sus jefes, de sus superiores, y mira, un niño me ha entregado este papel para el Papa. Ese jefe de policía abrió el papelito, lo leyó, sonrió y se lo guardó. Se puso a buscar a uno de los obispos que había por allí y le dijo: mire, este es un papel que un niño ha escrito para el Papa. El obispo miró el papel, sonrió y se lo guardó. Y encontró al final, pasadas unas horas, al secretario mismo del Papa. Y le dijo: mira, un papel de un niño que ha escrito al Papa. El secretario lo miró, sonrió y se lo guardó en el bolsillo. Y cuando pudo, ya al final de la jornada, se acercó al Papa y dijo: mira, un mensaje de un niño para usted. El Papa lo miró, sonrió y se lo guardó. El papel decía: gracias por venir a verme, Quique. Y de esa forma tan sencilla, pues aquel niño, un poco aburrido en la espera de ver al Papa, estaba agradecido por la presencia de Jesús, en el fondo. En el fondo le agradecía a Jesús, al que tanto quería, que le venía a ver en la forma del Papa. Y es que esa visita le llenaba de alegría porque era tu visita, Jesús, porque tú querías verle y él se sentía visitado por el mismo Jesús, visitado por la presencia de Jesús en el Papa. Y es que reconocerte a ti, Jesús, en las personas enviadas por ti, reconocerte a ti, Jesús, es reconocer al mismo Dios, que es lo que dices hoy en el Evangelio, nos dices a todos nosotros, pero gritaste en el templo, próximo ya a la pasión, cuando muchos no comprendían tu misión, no comprendían tus palabras. Tú gritaste: Jesús, dice el Evangelio de hoy, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Y les insistes una vez más, Jesús, en que el que te ve a ti, ve al Padre. Que a ti te ha enviado el Padre Dios y te ha enviado para dar a conocer el rostro verdadero del Padre. Y te vemos a ti, Jesús, y vemos a Dios. Y saberte reconocer a ti es saber reconocer a quien te ha enviado. Y por eso ahora en ese camino Cuaresma queremos limpiar la mirada
aclarar el corazón para poder verte y no confundirnos, para tener una mirada como los niños que ven tan claramente a Jesús en el sagrario, ven tan claramente a Jesús en los sacramentos. Tiene esa mirada limpia y a veces los mayores pues nos confundimos y un poco torcemos la mirada y nos cuesta a veces reconocerte. Sí, Jesús, en esta Cuaresma queremos que nos conviertas la mirada, conviertas los oídos y el corazón, para que sepamos reconocerte y verte y ver a Dios en ti. Claro, cuando vemos al Papa es más fácil, ¿no? Y tanta gente cuenta que al estar cerca del Papa Neito o San Juan Pablo II, sentía una presencia muy directa de Dios. Un amigo que tenía yo en la juventud, que intentaba yo convertirle y nada, no había manera, no hacía caso, no terminaba de creer, y él me contó que una de esas visitas del Papa San Juan Pablo II, él salía de trabajar y se encontró con la comitiva y no se lo esperaban, ni siquiera se había enterado que venía el Papa, y se quedó a ver un poco esperando, y cuando pasó el Papa móvil le vio fugazmente tan solo unos segundos, así un poco a lo lejos, y tan solo ese ver al Papa pasar le produjo un trayazo tremendo en su alma y se convirtió y recibió la fe en tan solo unos segundos, después de estar yo tantos años detrás de él. Fue Jesús que pasabas junto a él y le miraste. Sí, es fácil ver, o más fácil verte a ti, Jesús, reconocerte en los ministros del Señor que vienen. Pero tenemos que reconocerte, Jesús, también en cada iglesia, en cada templo. Qué suerte tenemos cuando en algunas ciudades hay muchas iglesias, y sobre todo si están abiertas. Y pasamos a las iglesias y te vemos a ti, Jesús, en el sagrario. Y si no tenemos tiempo, pues al menos pasamos haciendo la señal de la cruz. Una catequista de mi parroquia, que es de Perú, me cuenta que ella de pequeña le ilusionó mucho cuando su párroco le dijo que cuando fuera al colegio y pasase por delante de la iglesia, aunque estuviese cerrada las puertas, pues que se acercase a la puerta y diese unos golpecitos en la puerta, como llamando a la puerta del corazón de Jesús, y le dijese: hola Jesús, me voy al colegio. Y le decía al sacerdote: porque cuando das unos golpecitos a la puerta de la iglesia, el corazón de Jesús late más fuerte, late más rápido. Y eso se le quedó grabado a ella, y así lo hacía, y así lo sigue haciendo, sabiendo que el Señor le espera en el sagrario, que el Señor sale a su encuentro en la Eucaristía. Sí, Jesús, tú nos visitas, y visitándonos tú, nos visita Dios, y por eso te queremos visitar al pasar por las iglesias, al pasar un momentito ante el sagrario, sabiendo que eres tú, Jesús, que vienes a vernos, tú vienes a estar con nosotros, a darnos a Dios. Tú eres la presencia de Dios, y Dios está con nosotros. En tantas iglesias no son construcciones humanas, sino es Dios que quiere vernos, Dios que viene a ver a los vecinos, es Dios que viene al barrio, que quiere estar en medio de nosotros. Hay muchas otras formas en las que tú, Jesús, vienes a vernos y nos transmites la verdad de Dios, a través de los enfermos, a través de la familia. En definitiva, a través de cualquier persona que sale a nuestro encuentro, tú estás visitándonos. Es tu visita que se hace presente entre nosotros. También nos pueden ser más desagradables, o que nos cuestan más, o que nos hace falta más paciencia. Eres tú, Jesús, que nos visitas. Es tú, nuestro Dios y Señor, que vienes a vernos. Y por eso te damos gracias, por tu visita, por tu presencia. Conviértenos para reconocerte siempre cuando pases junto a nosotros, cuando estés delante de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.